Hoy estaremos entrevistando al licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado, quien se graduó en el 2002 de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En el 2003 comenzó a ejercer en la práctica privada y más tarde en ese año comenzó a trabajar en el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Y ahí estuvo hasta el 2011. Sin embargo, en el 2006 fue ascendido a la posición de director de litigios federales, lo que significa que estaba a cargo de los litigios o las demandas contra los funcionarios del gobierno. Pues él está representando a ese funcionario del gobierno ante los asuntos que tuviesen que ver con el foro federal. Así que su expertise es en el foro federal aquí en Puerto Rico, y obviamente pues eso conlleva ciertas cosas en Estados Unidos, como cuando vas a apelar en el circuito o cualquier otra cosa que tengas que hacer en los tribunales de Estados Unidos. Pues aquí en Puerto Rico, que es el distrito, ese es su expertise. En el 2009 pasa entonces a la oficina del Procurador General, y el propio Procurador General lo nombra como el Procurador Auxiliar. Y ahí estuvo hasta el 2011, cuando entonces decide abrir su propia oficina legal, que es el bufete Valenzuela Alvarado, y tiene 4 abogados, entre abogados y abogadas, ahí trabajando a tiempo completo. Así que sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado. Bueno, licenciado, gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación y por empezar este proceso de compartir unos temas sumamente interesantes para el mundo entero, pero muy en especial para las personas que viven en Puerto Rico. Correcto, muy buenas tardes a todos. Le habla el licenciado José Enrico Valenzuela y te agradezco que me hayas invitado aquí. Sí, claro que sí. Bueno, pues la primera pregunta que tenemos es si realmente nosotros podemos energizar solarmente a Puerto Rico. ¿Y qué tú me puedes decir sobre eso? ¿Puedes dar un trasfondo? Porque sabemos que tenemos unos problemas, ¿verdad?, en Puerto Rico con la energía eléctrica, que pasó el huracán María, que colapsó el 100% del sistema, y ahora estamos buscando maneras alternativas, ¿verdad?, para uno poder subsistir sin tener que depender de ningún ente ni del gobierno, y ver si incluso se puede hasta reemplazar la energía eléctrica. Pues yo creo que ya no hay otra opción. Ya el sistema de energía eléctrica no funciona. Todos hemos visto que la ineficiencia es a tal grado de que ni tan siquiera los propios trabajadores tienen materiales y exponen su vida para poder tratar de restablecer el sistema, que lo que se llama la generación y la transmisión como tal. Y lo que vemos es que sube en 1% en cuanto a generación, luego baja, la transmisión no llega. Vemos personas que viven en zonas rurales como por ejemplo Utuado, Adjuntas, entre otros municipios del centro de la isla que están en los llamados bolsillos, e inclusive personas en urbanizaciones en Guaynabo y en San Juan y en Bayamón que también tienen esta situación y están en el área metro y no tienen una solución, no tienen una fecha cierta de cuándo es que finalmente van a recibir el servicio de energía eléctrica. A eso se añade que es sumamente costoso, de que dependemos 100% de lo que es los fossil fuels o la energía que no es renovable, que es cara y que tampoco funciona. Así que el sistema solar, las formas de placas solares y sistema solar para generar energía eléctrica, al día de hoy en Puerto Rico es difícil poder energizarlo completo, contestando directamente tu pregunta, pero sí hay formas y maneras de crear combinaciones, de que por lo menos estas zonas rurales que están en famosos bolsillos y que nunca van a poder salir, por lo menos en un futuro cercano, sabrá Dios si hasta el verano del 2018, puedan entonces tener su fuente de energía solar y que sea de una forma eficiente, y a su vez que entendamos que tenemos que reducir ese consumerismo desmedido que siempre hemos estado acostumbrados, porque también la energía solar pues no es igual que la otra energía no renovable, ciertamente, porque el sol está durante unas horas y tiene su punto más alto y después obviamente deja de acumular energía. Así que contestando a tu respuesta en corto plazo, pues sí, en efecto se puede escalonadamente en distintos lugares. Además, en la zona metropolitana, por ejemplo, las propias asociaciones de condóminos, gente que vive en propiedad horizontal o en edificios, pueden crear con su propia asociación algún tipo de proyecto para minimizar los gastos. Esta fórmula
de utilizar energía renovable solar baja los costos increíblemente, siempre y cuando se sepa utilizar bien. Si lo hacemos en un colectivo, entiéndase en urbanizaciones, en condominios o en urbanizaciones que estén bajo la ley de propiedad horizontal o los propios condominios de apartamentos, se puede utilizar y se pueden llegar a unos puntos medios de manera que no dependamos 100% de lo que es el diésel y lo que es la energía no renovable. Y una vez asumiendo que viene un edificio y pone las placas solares, ¿realmente hay un ahorro al final del camino? Y si lo hay, más o menos, si sabes, ¿en cuánto tiempo? Definitivamente el ahorro se va a ver en el mes de la factura. Si usted está pagando $250, por ejemplo, al mes, que yo diría que eso, ¿verdad?, más o menos un promedio en lo que una familia de 4 personas puede gastar, pues considerado esas 4 personas, si se reduce y se utiliza, se puede prácticamente reducirlo a cero. E inclusive te tienen que acreditar alguna generación de energía que es bien mínima, lo que ellos reembolsan, que entiéndase cuando tú generas, que es que le estás dando energía a la Autoridad de Energía Eléctrica, pues entonces la Autoridad de Energía Eléctrica te reembolsa o te da un crédito por esa generación. Claro, te pone una cantidad de centavos que es menos de una tercera parte de lo que realmente es la generación de energía a nivel, ¿verdad?, comercial. Pero aún así sales ganando. ¿Okay? Y aquí el issue no tan solo es el ahorro, es el tener energía. O sea, nosotros llevamos personas que van para 90 días sin energía eléctrica, otros 60, otros 70, otros 50, pero eso no está justificado en una sociedad organizada como lo que es Puerto Rico. Así que tenemos que movernos a esos sistemas y de nuevo buscar la manera de organizarse dentro de lo que es su comunidad y poder buscar opciones, porque aunque es costoso, si a una persona se une a otra, pues ciertamente le sale más barato. Y podemos crear algún tipo de consorcio, y sobre todo exigirle a los legisladores que sigan dando esos beneficios o esos incentivos contributivos para que, por ejemplo, que al día de hoy es así, no aplica el sales tax, pues también podría eliminarse el arbitrio cuando entre esos muelles, de manera que se puedan abaratar los costos. Okay. Y vamos a entrar ya mismito a esa parte de que lo que queremos es por lo menos tener electricidad, pero tratando de ver como casi siempre el ser humano, si no siempre, aprende derecho, tarde. El derecho se va creando y siempre estamos atrás, ¿verdad? En el derecho, después de que se hace el problema, vamos a ver cómo lo resolvemos, aunque más nunca vuelve el problema. Para yo ver una forma viable de poder convencer al 100% de la población, no a un porcentaje, tratando de darle más peso, pienso yo que hay que buscar la manera también de que sea más costo efectivo. En el caso mío, no vale la pena que le ponga unas placas solares que me corran toda la casa completa, como si no hubiese diferencia entre una cosa y la otra. No quiero ahorrar, vamos a poner, no quiero ahorrar, no quiero ser un consumo, no quiero consumir como la mayor parte de los puertorriqueños. Yo puedo mantener esa vida igualita con placas solares y si añadiéndole, ¿verdad?, el costo inicial, que tú sepas. Porque yo de verdad desconozco, pero he oído, por ejemplo, me invertí $40,000 en mi casa para las placas. Pues te ahorraste $250, pero si ese es el costo, pues ¿cuántos 250 van a caberte hasta llegar a los $40,000? Claro, entiendo la matemática y aquí esto es una situación, uno tiene que verlo esto a corto y a largo plazo. La energía renovable es a largo plazo. Y inicialmente vas a ver unos cambios, es como todo, ¿verdad? Es como si usted pues, tiene una mala dieta y no se conserva, empieza a tener problemas del corazón, problemas de tener el colesterol, etc. Y usted pues, si se toma la pastilla del colesterol y sigue dándose, ¿verdad?, la mala vida y no hace ejercicio, pues esa pastilla no va a hacer nada. Usted tiene que cambiar totalmente esa mentalidad y poder verlo a largo plazo, porque usted, entiendo, todo ser humano quiere vivir lo más que pueda, ¿verdad? Y a plenitud. Pues la energía renovable es exactamente lo mismo. Usted no puede pretender tampoco seguir teniendo 3 televisores, 3 aires acondicionados, aunque sean inverter o no, el family prendido, la estufa, o sea, hay que saber manejar la energía eléctrica y sobre todo las fuentes de energía renovable. Puerto Rico, después de Irma y de María, porque hay que también señalar que cuando Irma estuvo,
Hubo gente que estuvo como una semana sin luz y hubo otros que al día de hoy no les ha regresado desde ese momento dado. Y estamos hablando de septiembre y ya ha pasado bastante tiempo. Así que uno tiene que cambiar esa mentalidad consumerista. Técnicamente 3 meses ya. Sí. Septiembre, octubre, noviembre, el 6 de diciembre. Correcto. Y si seguimos, pues al paso que vamos, van a haber sectores rurales en Castañer, en Maricao, que no van a tener energía eléctrica. Simplemente no van a tener energía eléctrica y no se lo han querido decir a la gente como es. Y si no tienen energía eléctrica, ¿cuál es la otra opción? Mire, hable con su alcalde, hable con su legislador municipal, hable con su líder comunitario de barrio. En Adjunta hay un proyecto precisamente que está funcionando con energía solar. Que es el de Casa Pueblo. Cuando el huracán María azotó, el segundo día después de que terminó todo, el 30% del municipio tenía energía eléctrica. Nosotros no teníamos nada. En San Juan no había nada. Es decir, lo único que se veía en un mapa probablemente era una bombilla bien pequeña en el área de Adjunta. Y todo el resto de la isla vacía, sin luz. Y eso es inaceptable. Así que tenemos que ver esto desde varias perspectivas. La primera perspectiva, cambiar la mentalidad consumerista desmedida. Y eso aplica a todo. No tan solo aplica al bolsillo, sino aplica a esto. Porque estamos también haciéndole daño a otros que no tienen el sistema eléctrico. Porque si usted le llega la luz y de momento prende los 3 televisores, el aire acondicionado, quizás 2 neveras y el family y la estufa, pues se va a caer el sistema nuevamente. O sea, ya la vulnerabilidad del sistema está a tal punto que no tenemos opción. Hay que verlo como que los excesos son malos en lo que sea. Exceso de agua hace daño. Exceso de alcohol hace daño. Exceso de fiestal hace daño. Todo. Exceso de no hacer nada También hace daño. O sea que hay que verlo también de esa manera, que como quiera que sea, es algo que no es porque queremos que consumas menos, porque es lo correcto. No, es que te conviene, porque eso hace daño. Correcto. Punto. Y yo tengo que aclarar, o sea, yo no soy perito en esto, yo no soy experto. Yo simplemente me tomé la molestia de cuando estábamos viviendo todo esto, de buscar información y decir qué yo puedo hacer. Porque yo soy un Juan del pueblo, soy un ciudadano cualquiera que paga contribuciones, que tiene que levantarse todos los días en la mañana a trabajar, que tiene que sacrificarse para poder subsistir en una economía que está en crisis. Y yo dije, bueno, pues esta para mí es una opción y estoy tratando de transmitirlo de la forma más sencilla posible, de manera que no me quede solo. Porque si a mí me está funcionando y a mí me está dando resultados, ¿por qué a la gente en general no pueden hacer lo mismo? Y esa es la idea de esto. Y si nos movemos más hacia el área de la energía eléctrica, de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿cuán viable tú ves que haya un cambio en el que puedan, porque para los que no sepan, ¿verdad? La energía eléctrica es un monopolio legal. Correcto. Los monopolios son ilegales, excepto ese monopolio que hay en Puerto Rico, que no permite que entre en competencia. ¿Cómo tú ves, tú entiendes, si lo ves viable, que la energía eléctrica va a empezar a invertir en placas solares y que se van a mantener con el monopolio de esa índole? O si van eventualmente a abrir, que tú sepas, que se te ocurra. Entiendo que va a ser la segunda opción, porque no tienen los recursos ahora mismo para poder entrar en el mercado de lo que es la placa solar y ellos ser los autores, por decirlo así, ya sea cogiendo préstamos o entrando en el mercado de bonos. Ya eso se acabó. Así que también tenemos que ver por qué estamos en esta crisis. Es porque la energía eléctrica seguía tomando prestado sobre prestado. Imagínese que usted tiene una hipoteca, después tiene otra y después tiene otra y después tiene otra y llega un punto que usted no le va a sobrar nada y no va a poder pagar ninguna de las hipotecas y entonces el sistema cae. Pues eso precisamente es lo que ha pasado con energía eléctrica por los últimos 30, 40 años, que nunca se renovó y se ha mantenido con una estructura anacrónica que no va conforme a la realidad, con unos salarios exorbitantes para distintos funcionarios, usted responsabiliza a quien sea, y nunca invirtieron en la infraestructura. Y ya el sistema es como si usted estuviese en un Cadillac del 72, muy bonito, pero no funciona. Y usted lo prende y quizás llega de aquí a 2 o 3 millas, pero ahí le quedó. ¿Por qué? Porque sin aire. Sin aire, porque no le hizo el cambio de aceite, etc. Pues eso es lo que pasó aquí. Y lamentablemente, como estamos en ese punto ya de crisis, que al día de hoy, si saben, para que tengan un ejemplo, brigadas de Nueva York y de otras personas que han venido a ayudarnos de Estados Unidos con todo el expertise,
cuando van a arreglar los famosos bolsillos, no tienen herramientas, porque se supone que energía eléctrica se la supla. Y hay sectores, por ejemplo el Paraíso aquí en Río Piedras Heights, en el área de San Juan, que no tienen energía eléctrica, y es porque no tienen los materiales. Pero sí estaba la mano de obra porque vino hacia Puerto Rico. Y eso es lamentable. Pues la única opción que tiene energía eléctrica el día de hoy es, diría yo, es como coger un bloque de Lego que están todos juntos y empezar a separarlo. Ya sea con vendiendo la autoridad eléctrica en distintas áreas, ¿verdad? Como es la distribución, la generación, la distribución y obviamente la compra también de combustible, de manera que como que dice, se pueda restablecer el orden y que no siga siendo un monopolio, que es la única forma de que esto va a funcionar. Y es lamentable porque obviamente la privatización debe ser el último recurso, pero ya lamentablemente no aguanta más. Y los que vengan a comprar o los que vengan a invertir en lo que es la autoridad eléctrica, tienen que invertir mucho dinero. Tienen un reto. Sí, también. Tienen mucho dinero. Siempre van a sacar ganancias porque obviamente ya de por sí la clientela es fija, así que es obligatoria, excepto en el caso mío que quiero salirme de ser cliente de ellos, porque no quiero depender de ellos, sino quiero depender de energía solar. Pero la mayoría de los puertorriqueños, por no decir todos, de los 3.2 que vivimos aquí, tiene que depender de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso está mal. Así que vamos a ver cómo lo van a hacer y quiénes van a entrar. Dijiste ahorita que hay áreas que han tenido ya, ¿verdad?, disposición para tener electricidad, pero por falta de materiales no los han podido conectar. Entonces eso me trae a la pregunta de ¿verdad? Primero la diferenciación, que la puedes hacer bien breve, entre lo que es generación y distribución, o yo lo digo, generación. Estamos generando a tanta capacidad, al 20% de la capacidad que podemos generar. No significa que le llegó al abonado o al cliente. Eso es lo que se distribuye. Hay que distribuir esa energía hacia allá. ¿Tú crees que están cambiando de hablar en las noticias o en los medios de distribución a generación? Porque yo no tengo a lo mejor muchos recuerdos de hace 10, 20 años en cuestiones de esta índole, porque a lo mejor no estaba muy pendiente. Pero yo creo que esta es la primera vez que se está hablando de generación. Nunca se había hablado de generación. Bueno, lo hacen a propósito, porque no quieren decirle la verdad al pueblo. Esa es la realidad. O sea, aquí ellos han tratado de mantener una especie de espejismo de jugando con los porcientos, porque cuando tú juegas con porcientos, tú logras convencer a la gente más rápido, porque obviamente estamos hablando del 0 al 100. Y si tú dices estamos con 80% de generación, pues eso suena bien. Obviamente cualquier persona que lo escucha va a decir eso es algo plausible, pero cuando vas así, hay distribución y transmisión, pues se reduce quizás a 30 o 40. Y entonces ahí es que viene el problema. Lo que no se le ha querido decir al pueblo es que la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica, que son los cables, los postes, no son los empleados, no son la persona que está ahí trepándose, arreglando su vida como celador. Es lo que soporta el sistema. Si tienen el chofer, tienen el camión, no tienen la gasolina. Por ejemplo, hace poco se apagó una de las plantas, que no recuerdo cuál era específicamente, porque se le acabó el diésel. O sea, ¿por qué? Porque la barcaza no llegó a tiempo. O sea, eso no, en el siglo XXI, eso no es permisible. Y más aún con los salarios que se pagan allí. O sea, ¿por qué no se ha podido invertir en infraestructura? Y esa yo creo que es la gran pregunta. Y ahora, con este cantazo, que fueron dos prácticamente en menos de una semana, no nos queda otra opción de que tengamos que hablar de este tema y convencer a la gente de que tienen que exigir, de que esto no es cuestión de política, de que esto no es... Porque probablemente después, de aquí al 2020, viene algún político y saca provecho de esto y sale electo. O viene algún político que dice que él logró energizar X o Y, y entonces aquí no ha pasado nada. Pero la gente se lo cree, y entonces ahí es que viene el problema. El detalle de esto es que la gente se informe y que exijamos con números y con la data que estamos ofreciendo. Muy interesante, porque estuve buscando la información que me diste sobre la isla de Tua, o Tua. American Samoa. Sí. Ajá. Que ellos dicen que están energizando a casi el 100% de la isla. Costó 8 millones hacerlo. Es una isla que queda a como a 4.000, no sé cuánto, queda bien lejos en el medio del Pacífico. Y
tienen como 172,000 placas solares y eso da para 1.4 megavatios. Que vamos, olvídense de lo que significa eso, de lo que es 1.4, miren los números, que es de la manera en que yo lo hice, porque yo tampoco soy experto. Claro. Y cuando me puse a buscar lo que vamos a comparar, si son para 600 personas en el Caribe, aunque posiblemente consuman menos que el puertorriqueño promedio por el problema de consumerismo que hablaste. De 600 personas, brincar a 3.2 millones de personas es un brinco de 5.300 y pico. Correcto, ya tienes toda la razón. Pero ¿qué tal si cogemos los 600 personas que viven en Utuado, en un sector rural, y por lo menos ellos tienen ese sistema ahí? Entiendo. O sea, tenemos que verlo. Yo entiendo muy bien tu preocupación porque nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas siempre desde un macro. Y estamos acostumbrados a oprimir un botón y entonces todo, ¿verdad? Pero la realidad es que, como tú lo mencionas, se puede comenzar el proyecto en las áreas rurales y en las áreas más difíciles de poder llegar. Otro ejemplo, en Culebra. En Culebra, no creo que la población llegue a 100,000 personas, probablemente mucho menos que eso. En Vieques obviamente es más grande. Allí inclusive, mientras estuvo el proceso del huracán, del aftermath que le llaman, o los efectos del huracán María, una de las noticieros en Puerto Rico fue allí y habían unas placas solares en una casa de alcaldía. Pero nunca las conectaron, nunca las pusieron a funcionar. Entonces, todos los proyectos lamentablemente que se han iniciado en Puerto Rico sobre este tema quedan en nada. ¿Por qué? Porque hay unos intereses detrás que solamente lo saben los que están en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso pues lleva a que la gente se cohíba, a que la gente diga, bueno, es que esto es bien costoso, porque lo es, pero hay muchas formas de crear legislación para que estos costos sean más baratos y para que a su vez también las asociaciones de residentes o los líderes comunitarios, etcétera, tengan esos incentivos para que se puedan instalar este tipo de placas solares. Así que ya veremos. ¿Qué alternativas hay para complementar lo que es las placas solares? Energía eólica. Si usted va del área de San Juan hacia el sur, hacia Ponce, usted va a ver en el trayecto estos molinos gigantes que no son los de El Quijote, son unos molinos que generan energía eléctrica y que se pueden ubicar también en distintas áreas. Claro, ahí es un poco más complejo porque dependemos del viento. Y obviamente a veces usted lo va a ver que están generando un montón, a veces no, pero sigue siendo una fuente complementaria. Y al principio había viento y no se movían, pero bueno. Correcto. Esas son las dudas que yo tengo. Si de hecho, dicho sea de paso, si ustedes, y esto yo lo digo de una forma, ¿verdad? Quizás de broma, pero usted ve ese molino que colocaron allí en el área de Atorrey, que es una lomita, que ahí siempre ponen anuncios, pues la gente piensa que ese molino realmente está generando energía. Y ese molino está conectado con energía eléctrica y está dando vueltas porque el gobierno gastó un dineral en ese, diría yo, adefesio para ilustrar lo que era energía eólica en un momento dado y no funciona. Así que... ¿No funcionó porque está mal ubicado? No funcionó porque nunca estaba diseñado para eso. Es como si usted cogiera un abanico y lo pusiera bien grande y le conecta una energía y entonces le hace creer a la gente que Puerto Rico se está moviendo en energía eólica. Eso fue en el año 2000, entre el 2009 al 2010 aproximadamente. Que a su vez en aquella época estaba el famoso gasoducto que nunca se dio. Y ahí también hubo un montón de dinero que se... Pero si desconectan ese molino. No, en ese caso en particular, como es una ilustración, pues sí, si tú lo desconectas, el molino no hacía nada. O sea, que era simplemente una ilustración. Pero no se puede, entonces, claro, si se gastaron lo que sea que se gastaron, ¿cuánto vale ese animal? ¿Vale millones? Costar varios millones. Pero para que ustedes, yo lo que estoy diciendo esto en son de broma, pero a la misma vez en serio. Eso es un chiste, o sea, ¿por qué se gastó dinero en eso? Pues mire, vamos a bien utilizar esos fondos, como por ejemplo los que mencioné que están en dirección hacia de norte a sur, que usted los va a ver y esos sí están generando energía. Pues energía eólica es un ejemplo. La misma energía eléctrica como la tenemos también puede suplir para poder energizar y mantener las baterías que se utilizan con el backup de la energía eléctrica y la energía solar. Así que es tratar de hacer un conglomerado de distintas fuentes de energía y no depender exclusivamente de la propia energía no renovable. Inclusive también el gas natural, aunque Puerto Rico obviamente no genera energía
pero cruzar un gasoducto de norte a sur era sumamente peligroso. Pero déjame decirte algo. A mí el gas me preocupa también. La planta que yo estuve utilizando, Sí. que era la planta que yo usaba de casa de mi mamá, que vive al frente, que gracias a Dios se mudó a frente de mi casa como 2 meses antes de que llegara Irma, y puso la planta una semana antes de Irma, Oh. era de gas. Y gracias a Dios que era de gas, por el problema que hubo con la gasolina. No tuvimos que ir a buscar gasolina porque teníamos los tanques. Yo tengo mi secadora de gas, que nunca supe por qué la compré de gas. Me di cuenta que se ahorraba, pero el proyecto de estar el gas, pues ya sepa qué fue que la compré de gas. Para cuando viniera María, año y medio, 2 años más tarde. No lo sabías todavía. Exacto, pero... exactamente. Así que ese era el que complementaba para los 3 tanques de 100 libras. Ajá. Se te iban, sin poner aires acondicionados. Jalaba, era de 9.000, de 11.000 kW. Se hacía con el microondas. Podía prender toda la casa, pero no se prendía la casa y ese tanque duraba de 36, o sea, de día y medio a casi 2 días. Y si la apagábamos 5 o 6 horas al día, de 1 a 5, de 1 a 6 por ahí, nos duraba 2 días. Un tanque. El tanque, hubo un momento dado que lo fui a comprar a donde sale el gas y lo vendían a $40. Pero eso es lo que lo venden a los gaseros. Cuando el gasero me lo vendía a mí, que fue el resto de las veces, fue una vez que lo hice porque me quedé sin gasero, porque no estaban, las comunicaciones pues no estaban funcionando. Estaba fluctuando entre $70 y $80 y hasta $90 en época de cuando estaba el apogeo de María. Y se llevaban con la correa, con el tubo, no sé si lo has visto, que viene el gasero, estaciona su camión con un de estos gas industrial, tira una manguera y lo pone ahí, que es la forma más segura, más eficiente. Se trepa casi a $200 cada llenada. Cuando tú vienes, pero vamos a asumir que son los 70. En época buena, lo más barato que vas a conseguir son $35 diarios. $35 diarios sin aire acondicionado, multiplícalo por 30. Entonces yo me di cuenta que con gas son $1,000 más o menos mensuales en luz. Y nos estamos quejando, y realmente nos debemos quejar, porque en Miami yo sé de alguien, cuando me dijo cuánto pagaba, que eran como $77 al mes, teniendo siempre el aire central prendido a un nivel moderado para mantenerlo, pero mantenerlo templado, $77, y aquí pagamos el promedio, como dijiste, $200, pero 900. Como dice el presidente, esa es la cosa que me preocupa, que yo voy aprendiendo como que wow. Como dice el presidente Donald Trump, y yo creo que es la única vez que lo he citado, we are surrounded around a lot of water. O sea, estamos en una isla, entonces todo lo que venga de barcaza, pues obviamente las leyes de cabotaje. Eso pues, es otro tema, porque eso son las leyes de cabotaje. Parte, pero, o sea, entonces, pues obviamente el gas se triplica. Si usted vive, como tú muy bien mencionas, en Florida, en Texas, lo que sea, los tubos llegan, o sea, no, la fuente inclusive, Texas y estos estados del sur pues, generan gas natural y hay muchas formas de poderlo distribuir y que sea mucho más costo efectivo. Pero Puerto Rico lamentablemente no. Yo lo digo por una manera de backup o de segunda opción, pero no depender 100% de ella. Aquí está la diferencia en la mentalidad que tenemos tú y yo, porque estoy de acuerdo 100% contigo. Lo que pasa es que cuando me hablaste ¿verdad? del tema originalmente, yo lo que pensé fue cómo podemos salir de energía eléctrica. No es que yo me quiero salir del grid, es que yo quiero sacar a la isla completa del grid. ¿Cómo podemos pegarle fuego o hacer un museo y le ponemos la historia del monopolio que quebró? ¿Cómo coger una corporación casi imposible? Eso es como hundir Titanic. ¿Cómo coger una corporación casi imposible de quebrar y quebrarla? Es difícil hacer eso también. Es dificilísimo. Es difícil. Bueno, hay estados de Estados Unidos que dependen de energía nuclear. Que esa es otra de las energías que bien peligrosa. Que eso pasó con lo de Japón. En Japón, por ejemplo, si usted veía cuando niño estos cómics de Godzilla o de Super Mazinger y cosas de esas, lo hacían con la intención de venderle al público de que la energía nuclear es y todavía ellos se mantienen en eso, es buena. Y esa gente creció pensando, igual que nosotros pensamos que el diésel es lo mejor que hay y que la energía eléctrica también, porque no tenemos otra opción, pues esa gente piensa lo mismo con la energía nuclear. Claro, si te das cuenta, es un archipiélago, Japón, y con la cantidad de tecnología y de energía que ellos consumen, pues tuvieron que recurrir a eso. Y eso, por eso es que yo tampoco estoy a favor de esa opción. Un tema que es bien controversial en Puerto Rico y que mencionaste ahorita en la entrevista, sí, es el tema de la privatización. Y dijiste que
la privatización se utiliza como un último recurso, ¿verdad? Que es lo, según tu juicio, que debe ser el último porque del pueblo para el pueblo, del gobierno al gobierno, y eso yo lo puedo entender muy bien. Pero te pregunto, si la energía eléctrica es un ejemplo de cómo quebrar una compañía que era prácticamente imposible de quebrar, y eso también pues, es un comentario y juicio mío, ¿hay otra alternativa que no sea privatizarlo? No, lo que pasa es que no se le puede privatizar a una sola persona. Okay. O sea, a una sola entidad. Son los PPP. Se puede hacer una APP que básicamente el gobierno sigue teniendo la titularidad, ¿verdad? Por un periodo que a veces dura 50, 60 años, dependiendo de lo que sea. Y también se puede dividir en partes, o se puede hacer un merge o una mezcla de ambas fórmulas. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a poner eso a la venta, que la autoridad eléctrica a la venta... ¿Cómo que sea? Venderlo entre 10 compañías y ustedes compañías no se pueden comprar entre sí. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que no vamos a comprar, pero no vamos a vender para que compre una persona o una entidad que lo que va a hacer es depender también 100% de energía fósil, que no es renovable. Así que tiene que haber una garantía de que quienes entren al sistema puedan ofrecer otras opciones que sean renovables. Y por eso mi énfasis en esto de empezar uno a uno y de crear conciencia de forma individual entre nosotros como ciudadanos de por qué la energía renovable es buena, es fructífera y a largo plazo es lo que nos va a resultar como isla, porque los huracanes van a seguir viniendo. Y gracias a Dios nunca ha venido un terremoto en hace mucho tiempo, pero esa es otra opción. Y van a seguir viniendo también tormentas. Así que no puede, Puerto Rico depende de que si cae un aguacero nos quedemos sin energía eléctrica. Eso no puede pasar. Así que el que entre al juego tiene que tener la opción de energía renovable y cambiar la infraestructura a una que sea consona con el siglo XXI. ¿Cuál le recomendaría entonces al ciudadano común y corriente que nos está escuchando que le gustó la proposición que has dicho de ir acomodándose por lo menos él individualmente o con sus vecinos o dentro del mismo edificio para abaratar costos y entonces poder seguir saliendo del grid, que eso es lo que dice en inglés, pero ahora mismo no me viene la palabra, que es como que dice saliendo de la energía eléctrica? ¿Qué le recomienda? Mire, yo la voy a hablar por lo que yo hice. Me costó, pero lo estoy pagando poco a poco. Yo no puedo, para mí, pues tengo una filosofía de vida que a veces la gente dice que estoy un poco loco, pero yo creo que me ha dado resultados. Yo, por ejemplo, cuando pasó lo de la sequía que fue hace unos años atrás, pues a fuerza prácticamente tuve que poner una cisterna en un condominio. Yo vivo en un apartamento que es un garden. Siempre quise tener un garden por mil razones y ahora veo por qué. Pues puse como mi lavadora, como mi secadora, ¿verdad? Puse la cisterna, pude sobrevivir, mi familia y yo, muy bien. Pasó lo de la autoridad y de energía eléctrica y lo de los huracanes. Ya yo tenía vislumbrado establecer un sistema de placas solares en el mismo patio, pero por razones de otras situaciones, pues no pude hacerlo. Y obviamente pues me impactó el huracán y ahí fue que yo dije, no, esto hay que hacerlo ya. Me moví a una compañía, que no voy a decir su nombre, y se instaló el sistema de placas. Yo tomé un préstamo sobre eso y estoy ahora pagándolo todos los meses por un periodo de 2 años, un pago poco alto, pero la idea era salir de ese sistema. Y además de eso tiene una batería que está integrada y hace que el apartamento funcione perfectamente por un periodo inclusive de hasta 72 horas con la batería exclusivamente, siempre y cuando haya, ¿verdad?, bajo consumo y no se prendan estufas, no se prendan blowers, no se prenden cosas que calientan, planchas, etc. Y uno pues juega con los enseres y trata de maximizar la energía con un bajo consumo. Eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo usted lo puede hacer? Mire, tiene la opción que le acabo de mencionar. Si no, usted, o yo diría que el más del 60% de los puertorriqueños vive en una urbanización o vive en un condominio, y todas esas dos tienen opciones o tienen la obligación, debo decir, de tener una junta de condóminos o una junta de la asociación como tal. Pues mire, vaya allí. En vez de estar exigiendo que se pinte una pared o que también es necesario por cuestión estética, exija a la junta de su condominio que es hora de movernos a la energía renovable, de que es hora de poder tener por lo menos unas placas solares que las áreas comunes se puedan energizar y tirarle un cable
a los mismos condóminos que viven allí, a los mismos residentes, para que tengan su nevera, un abanico, etcétera, y se preparen para la crisis. Así que todo esto tiene que ser de una manera escalonada. Yo soy de los que pienso que no podemos ya depender del gobierno, no podemos ir allá a tocarle la puerta, porque el gobierno está quebrado. Si usted quiere hacer eso, es como pues, tratar de pedirle dinero a una institución que está en quiebra, pues obviamente no se lo van a dar. Usted tiene que moverse individualmente y en colectivo. Poco a poco, con uno que lo haga, como en el caso mío, de su testimonio, y sigan, los costos van a abaratarse, porque van a venir más compañías que van a empezar a dar el servicio. Al día de hoy solamente hay como 2 o 3 nada más. Pero si la demanda sube, por obligación van a venir personas a invertir aquí en este sistema y en este tipo de sistemas. Así que usted exíjale a su asociación de residentes, si usted vive en una comunidad rural, por ejemplo, mira, los alcaldes y los municipios no tienen opción. Muchos de ellos están desesperados, no saben qué hacer. Y el problema aquí es el desconocimiento. Y así usted también deja de depender de la Autoridad de Energía Eléctrica y a su vez deja de depender de los políticos. Porque el político va allí, energiza, busca votos y después se va. Viene un huracán y usted se queda sin luz. Así que es un círculo vicioso. Usted muévase y si el alcalde no le responde, pues elija otro el próximo cuatrenio. Vaya a su legislador municipal, que Puerto Rico es de los países que la ultrademocracia es la máxima. A veces que hay 12, 13 legisladores municipales más el alcalde. Pues mire, convence a esos 13 y vaya allí, busque formas de tener energías renovables. Exíjale que se sigan eliminando, que se den subsidios o incentivos, ya sea contributivos o de dinero, para que se puedan obtener estos sistemas. El gobierno puede hacer eso mediante legislación. Así que hay fondos inclusive federales que existen, que se pueden utilizar para este tipo de prácticas, porque precisamente eso es lo que persigue el gobierno federal también. Así que las opciones están ahí. Hay 50 estados más otros territorios que yo estoy seguro que por lo menos de los 50, por lo menos 20 o 15 han tenido esta situación y están manejándolo de una manera concienzuda, de una manera efectiva, y con nuestra particular situación de que somos un archipiélago. Estamos rodeados de agua, así que algo tenemos que hacer. Y los exhorto a que analicen, a que busquen más información. Lo que hemos dicho aquí no está escrito en piedra. Esto constantemente está surgiendo información. Y la idea de esto es debatir, de poder también llegar a unas soluciones que sean específicas y que se ejecuten. No que usted se siente a ver esto y después se olvide que la energía eléctrica en algún momento se va a ir o que le va a llegar el bill de la luz bastante alto. Y también va a ahorrar al final del día, a largo plazo. O en pocas palabras, esto de la energía renovable es como todo lo demás en la vida. Es como todo lo demás en la vida. Debes buscar la manera de no depender de nadie. La salvación es individual. Así que ayudemos al prójimo, pero para poder ayudar al prójimo, primero nos tenemos que ayudar a nosotros mismos. Correcto. Así que si estás dependiendo del vecino, nunca vas a tener la capacidad de darle lo que tu familia se merece. Así que igual que debes hacer en tu vida, sé mejor persona, mira a ver qué estás haciendo mal, que debes mejorar, y mira a ver qué estás haciendo en general, porque siempre lo puedes mejorar. Así que vamos a crear conciencia, vamos a bajar lo que es el consumerismo, vamos a buscar alternativas, y no solamente en la energía renovable, sino en tu vida, en qué cosas puedes mejorar, en cómo te puedes reinventar. Ahora que pasó el huracán María, ¿tienes trabajo, no tienes trabajo? ¿Cómo puedes reinventarte? ¿Qué tú puedes aportarle a este planeta o a este país para que tú mismo o tú misma sea la que genere la riqueza alrededor tuyo? Así que, licenciado José Enrico Valenzuela, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Sí. Ha sido un placer. Y nos seguiremos comunicando. Así. Hasta aquí el final del video. Espero que les haya gustado. Si esta es la primera vez que están aquí, no olviden suscribirse y recuerden darnos like y déjanos en los comentarios cualquier pregunta que tengas sobre este tema o sobre temas futuros que quieres que estemos publicando. Gracias por el apoyo y nos veremos en la próxima.